Siempre es fácil aclamar a Dios cuando todas las cosas van bien en nuestra vida. Pero cuando las cosas comienzan a salir mal, cuando no van bien, ¿lo seguimos haciendo? Sin duda que no es fácil. Pero aún así, aclamar a Dios en medio de las dificultades nos ayuda también a demostrar nuestra fe y también nos ayuda a fortalecernos nosotros mismos. Esto es lo que vamos a estudiar durante esta semana en la lección de Escuela Sabática. Hola a todos, sean bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Este es un lugar de estudios de la Palabra de Dios. Les habla el Pastor Esteban Díaz y estoy muy feliz de poder estar junto a cada uno de ustedes nuevamente. Espero que el Señor los haya bendecido durante la semana y hemos ido aprendiendo bastante. La semana pasada estábamos viendo cómo nosotros podemos ver al invisible, cómo aferrarnos a Dios cuando no lo sentimos y cuando no lo vemos definitivamente. Pero aún así, a través de la fe, nosotros podemos seguir confiando en el Señor. ¿Saben qué? En esta semana nosotros vamos a ver un poco acerca de la alabanza. El título de la lección es Una vida de alabanza, llevarlo como un estilo de vida. Y el versículo para memorizar se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4 y dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Siempre tenemos que estar regocijándonos en el Señor. Con esto en mente vamos a tener una palabra de oración. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque podemos confiar en ti. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro sustentador. Gracias, Señor, porque podemos seguir alabándote en medio de cualquier dificultad, Señor, y cuán bien nos hace a nosotros mismos. Bendícenos, Señor. Acompaña a aquellos que están escuchando esta oración, dale fortaleza. Yo no sé cómo ha estado la vida últimamente, Señor, pero sin duda que tú estás presente para poder apoyarlos. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Acostumbramos siempre a pedir a Dios. Acostumbramos siempre a estar allí, ¿cierto? Pidiéndole a Dios distintas cosas que nos pueda ayudar, que nos pueda sustentar, y olvidamos siempre lo que es agradecer. Y cuán bien nos hace a nosotros agradecer las cosas. Sin duda, ¿cierto? Agradecer todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos da, nos puede llenar de alegría el corazón. Reconocer que Dios siempre está presente. Vamos a ir al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 al versículo 7 dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren qué lindo este versículo. En primer lugar, el contexto es que Pablo se encuentra en la cárcel. Y Pablo se encuentra en la cárcel por predicar el evangelio, es decir, tiene una persecución romana y aparte también siempre sufría contraposición de los judíos, que no lo miraban muy bien a Pablo por el evangelio que él estaba predicando. Entonces, por ambas partes, él siempre era atacado, pero aún en medio de la cárcel, Pablo sigue alabando al Señor. Pablo sigue regocijándose en el Señor. ¿Por qué no decae el espíritu de Pablo? ¿Por qué Pablo mantiene esa alegría? Bueno, en primer lugar, porque Pablo sabe quién es su Dios. Sabe lo que él está haciendo. Él entiende que él tiene un llamado del Señor y no hay nada mejor que participar en aquellas cosas en las cuales el Señor nos llama. Entonces, la pregunta para nosotros sería ¿cómo nosotros podemos regocijarnos cuando todas las cosas van mal en nuestra vida? Cuando nos llueve sobre mojado, cuando viene una prueba tras otras, ¿cómo encontrar gozo en aquellas cosas? ¿Sabes qué? La alabanza a nosotros nos ayuda a poder cambiar nuestra actitud mental. Sin duda, Pablo tenía una actitud positiva. Él veía que en medio de las pruebas podía confiar en el Señor y sabía que en algún momento Dios lo iba a librar, Dios lo iba a apoyar, tenía esa fe en el Señor. Y muchas veces alabar se transforma en un acto de fe que cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros sentimientos, cambia nuestras actitudes. ¿Y sabes qué? Hay un efecto mental en nuestro cerebro cuando nosotros nos predisponemos a sonreír, a ver las cosas con una actitud positiva. Inclusive, así como nuestros pensamientos pueden desanimarnos y llevarnos, ¿cierto?, a una depresión,
también algunas palabras, algunos actos pueden ayudarnos a nosotros a animarnos y salir adelante. Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos algunas palabras, si yo, por ejemplo, aunque no esté sintiendo alegría, aunque no esté sintiendo gozo, me río y hago ja 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 o ja 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 ja, es increíble que el hecho de hacer ja ja ja, aún así, aunque sea intencionado, aunque no sea una risa espontánea por algo que me causó esa risa, aún así en el cerebro, el hecho de que yo haga ja ja ja, libera endorfinas que mejoran la sinapsis neuronal y me hacen sentir mejor, me dan más alegría. Es decir, las palabras pueden cambiar nuestra mente, las acciones también pueden moldear nuestra mente. Y es importante lo que nosotros también decimos, no solamente lo que pensamos. Si nosotros, ¿cierto?, tenemos temor, tenemos miedo, estamos paralizados frente a alguna dificultad, a veces las palabras nos pueden animar y decirlas ayuda a cambiar nuestra actitud mental y nuestros sentimientos. Y yo creo que Pablo cantaba alabanzas, Pablo estaba contento, Pablo estaba alegre y eso hacía que su espíritu se animara. Por eso mencionamos que la alabanza es un acto de fe que nos ayuda a nosotros. Ese es un panorama completo, es el marco para la alabanza. Ahora, la oración derriba muros, decía el día lunes en la lección. Hay ocasiones en la vida donde las circunstancias son complicadas. Por ejemplo, Israel va a tomar posesión de la tierra prometida y lo primero que tiene que hacer después de pasar el Jordán es ir a Jericó, una ciudad con murallas grandes, con dificultades tremendas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que hace Josué, Josué capítulo 5, versículo 3 en adelante, es presentarse ante Dios. Se aparece el príncipe de los ejércitos de Jehová, Jesús mismo, y allí tiene un encuentro con Dios, y seguramente Dios le explicó en esta experiencia, en este encuentro con el Señor, cómo él tenía que hacer. Cuando no sabemos qué hacer, tenemos que acudir a Dios. Y ahora, cuando Dios muestra un método, cuando Dios muestra una forma, tenemos que seguirla al pie de la letra. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Si nosotros recordamos, tenía que dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, y al séptimo día 7 vueltas más. Y después de esas 7 vueltas, a la séptima tenían que gritar, ¿cierto?, con todo, y allí los muros iban a caer. Puede sonar ilógico, puede sonar irracional, pudieron haber enviado, ¿cierto?, otras cosas, maquinaria de guerra, pero no. Dios sabe cómo hace las cosas. Dios había infundido temor en el pueblo. Uno podría visualizar un poco el ambiente que había dentro, lleno de temor, ahí todo, ¿cierto?, dentro de Jericó, esa fortaleza, esperando, ¿no?, que iba a ser el pueblo, y el pueblo daba vueltas. Bueno, a veces el Señor nos pide cosas sencillas y somos nosotros los que nos complicamos. Por ejemplo, Naamán, que fue ante el profeta para poder ser sanado de la lepra, había escuchado acerca de él, y el profeta lo único que le dice: ve, anda al río Jordán, zambúllete 7 veces, y cuando salga vas a estar listo, vas a estar limpio. Entonces el profeta le dijo algo sencillo, y Naamán se fue enojado, molesto. Su criado tuvo que hacerlo reaccionar, es decir, si le hubiese pedido algo más grande, porque él esperaba, no sé, que el profeta invocara a su Dios y apareciera algo milagrosamente, y ahí él se sanara. Pero le pidió algo bien simple, algo bien sencillo, y Naamán tuvo que hacerlo. A veces Dios nos pide algo bien sencillo, pero la primera lección es que nosotros debemos hacer como dice Jehová, y no como a nosotros se nos ocurriría. No, tenemos que hacer como Dios manda. Segunda lección: Dios se manifiesta muchas veces también en el silencio. Eran 7 vueltas alrededor, y el día séptimo 7 vueltas más en silencio. Y uno podría pensar: bueno, ¿está realmente Dios actuando en medio de esto? ¿Él me mandó a hacer esta cosa? ¿Y está funcionando? ¿Está Dios acá en medio nuestro? Uno podría llegar a pensar que no, pero Dios siempre está presente. Cuando menos lo pensamos, Él siempre está allí. Y lo otro que nos mencionaba el autor de la lección es que cuando Israel gritó, en realidad eran gritos de alabanza. Era una alabanza a Dios, porque era un canto de victoria, porque la victoria no viene del hombre, no es lo que ellos hicieron, sino es lo que Dios tenía que hacer mediante la obediencia de ellos. Y Dios iba a derrocar, ¿cierto?, a derribar todos los muros. Así en nuestra vida también. A veces nosotros tenemos que hacer lo que Dios manda. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios manda, y a veces Dios está en silencio porque nosotros estamos haciendo, bueno, Dios se ocupa del resto.
Dios se ocupa de nuestra vida. Dios va a solucionar ese problema. Solamente tenemos que tener paciencia, pero seguir haciendo lo que Dios nos manda y no dejar, ¿cierto?, de hacerlo. Porque ese es el problema. Nosotros a veces dejamos de hacer en nuestra desesperación, cuando tenemos que continuar y seguir avanzando, porque Dios se ocupa de nuestra vida y Dios se ocupa de cada uno de nuestros problemas y Dios nos ayuda, ¿cierto?, a poder ser fortalecidos. Otra cosa más que nosotros podemos ver, tenemos que mantener esta vida de alabanza. En el Salmo 145, si ustedes me acompañan allí en sus Biblias, tenemos un canto muy lindo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, nos dice el Salmo 145, 1. Cada día te bendeciré, versículo 2, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. ¿Qué hizo Dios? Hizo maravillas, hizo cosas increíbles. Israel alaba a Dios por su misericordia. Israel alaba a Dios porque es un Dios cercano. Israel alaba a Dios por su protección. Israel alaba a Dios por su amor, por todo lo que Dios hace. Tenemos distintos motivos para poder darle las gracias al Señor y también alabar, porque Dios es un Dios grandioso. ¿Saben? El predicador Spurgeon, predicador británico, bien conocido, menciona 3 cosas importantes para desarrollar la alabanza en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que desarrollar la alabanza en nuestra vida? En primer lugar, nosotros practicamos la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. La alabanza quiere decir dar gloria a Dios. Y esta puede ser a través de la oración, a través del canto, a través del agradecimiento, a través de distintos métodos. Nosotros damos alabanza a nuestro Dios. Y con nuestra vida, ¿no? Tenemos que mantener una actitud positiva. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor, nosotros vemos la creación del Señor. Nosotros vemos todas las cosas y el solo hecho de que nosotros despertemos en la mañana ya es un milagro y ya es un motivo de gratitud para con Dios. Todas las cosas grandiosas que nosotros vemos en la naturaleza nos demuestran un Dios potente, un Dios misericordioso, un Dios que está cercano a nosotros. Segundo punto, practicamos alabanzas al recordar lo que hemos visto. ¿Qué ha hecho Dios por ti en tu vida? Yo estoy seguro que Dios ha respondido varias oraciones. Yo estoy seguro que Dios te ha salvado en alguna ocasión, te ha liberado de una situación peligrosa. Y yo estoy seguro que Dios ha hecho algo en tu vida y eso nunca nosotros tenemos que olvidarlo. Ese es un motivo de alabanza que nosotros siempre tenemos que recordar para cuando vengan momentos más peligrosos, nosotros recordemos que Dios siempre estuvo allí y así como nos acompañó en una prueba, nos va a acompañar también en otra prueba. Dios está allí. Tercer punto, practicamos alabanza cuando hablamos de ella. Ya tenemos que verbalizarla. Es increíble el efecto de cuando uno, por ejemplo, canta. Tú estás cantando, allí hay otra persona escuchándote y inmediatamente la canción se va contagiando y la otra persona termina cantando. A todos le ha pasado eso, ¿no? Estamos en nuestra mente y vamos recordando, ¿no? Tenemos, ¿cierto?, que mencionarlo, tenemos que expresarlo y eso contagia al resto. Y a medida, ¿cierto?, que nos va ayudando a nosotros, ayuda a los demás y nos sigue ayudando también a nosotros. Cambia toda nuestra actitud. Ya lo vimos, ¿cierto?, al comienzo. Ahora, otra cosa que también es importante, vayamos ya al día miércoles, y que menciona un testimonio convincente. Pablo y Silas, avanzando ya a este punto, estaban en la cárcel. Y mientras estaban en la cárcel, cantaban a Dios, alababan a Dios. Eso lo vemos en Hechos capítulo 16. Y mientras cantaban, seguramente eso impresionó a los demás que estaban en la cárcel. Seguramente les llamó la atención cómo ellos pueden alabar a Dios si fueron azotados. Y miren cómo los maltrataron. Y uno podría pensar, bueno, pero si Dios es tan grande como ellos dicen, ¿por qué no los liberó? ¿Por qué no los ayudó? Y aún así ellos siguen alabando al Señor. En nuestra mente pareciera ser una incoherencia. Nos produce un choque mental con lo que nosotros creemos. Pero podemos seguir alabando a Dios en medio de esas dificultades. Y Pablo y Silas lo hicieron y eso fue lo que impresionó al carcelero y impresionó a los demás presos. Vino el terremoto y ninguno se fue. Y el carcelero se desesperó porque de su vida dependía que los presos estuvieran allí. Entonces justo cuando él ya se iba a quitar la vida,
Pablo lo detuvo y le dijo: no te quiten la vida, porque aquí estamos todos, nadie se ha ido. Entonces el testimonio fue tan convincente, fue tan fuerte, que la expresión del carcelero fue entregarse al Señor inmediatamente. Nosotros leemos en el versículo 29. Dice: él entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente tienes que creer en Jesús. Muy bien. Yo creo que el carcelero lo hizo y se entregó al Señor. Se salvaron todos los que estaban en su casa. Pero fue tan fuerte el testimonio, el hecho de ver, cierto, que estaban cantando con gozos, el hecho de que no murmuraban, no estaban tristes, porque la murmuración, la tristeza también es muy contagiosa. El desánimo en la causa de Dios es irracional y pecaminoso y se pega rápido. Pero nosotros no somos llamados para estar desanimados, porque tenemos un Dios que hace lo imposible. Y tenemos que estar confiando firmemente en Él. ¿Sabes? No solamente Pablo y Silas, sino también a través de la historia hubieron grandes hombres que en medio de la peor dificultad siguieron siempre alabando al Señor. Un ejemplo claro es Policarpo. Policarpo era el obispo de Esmirna. Y Policarpo había sido discípulo de Juan. Policarpo fue un hombre extraordinario que realmente en su vida reflejaba el carácter de Dios. Toda la iglesia lo amaba, lo quería. Y obviamente el Imperio Romano en esos tiempos de persecución lo estaba buscando a Policarpo. Entonces pasó un momento en el cual Policarpo fue encontrado y se mandaron a una tropa de soldados a poder ir a buscarlo a donde se encontraba él. Entonces cuando llegaron a aquel lugar, Policarpo, sin inmutarse, sin tener ningún tipo de miedo, le dijo: ok, me voy con ustedes, pero antes los veo cansados. Pasen adelante y descansen un poco. Entonces fueron a descansar. Les prepararon comida, los atendieron, y en ese momento, cuando estaban todos allí, Policarpo comenzó a orar por cada uno de ellos. Esto impresionó a aquellos soldados. Después se llevaron a Policarpo, y cuando Policarpo ya estaba en Roma presentándose frente a las altas jerarquías, le dijeron a Policarpo: bueno, tú, para poder librarte, lo único que tienes que hacer es negar a Jesucristo, negar a tu Dios. Entonces Policarpo reacciona y responde naturalmente: por 86 he servido a mi buen Dios, y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo lo voy a negar en este momento? No lo voy a hacer. Policarpo se negó. Entonces lo único que le quedaba era la sentencia de morir quemado en el Coliseo, ¿no? Entonces lo llevaron allí, lo ataron y le prendieron fuego, y en medio del fuego Policarpo cantaba alabanzas. Fue tan impresionante el impacto que produjo en las personas, en aquella gente que lo fue a ver, en los soldados que lo habían llevado, que mucha gente se convirtió producto del testimonio de Policarpo. Cuando nosotros mantenemos una actitud positiva, cuando nosotros mantenemos esa paz, esa serenidad en medio de la peor dificultad, aunque nos puedan quitar nuestra vida, es un testimonio impactante para aquellas personas. ¿Cómo otras personas no se van a convertir? ¿Cómo otras personas no van a alabar a Dios si están viendo lo que están viendo? Es decir, una persona realmente convertida, una persona realmente que vive una vida de gozo, de alegría, que solamente puede entregar el Señor. Porque seamos sinceros, es decir, ¿quién puede estar contento en medio de la prueba? ¿Quién puede regocijarse cuando las cosas están muy mal en la vida? ¿Quién puede sentir agradecimiento de Dios cuando las cosas están pero terribles? Solamente aquel que confía plenamente en su Dios, solamente aquel que tiene una fe tremenda. Y eso impacta a las personas, porque de eso falta mucho en la sociedad, falta mucho en el mundo. La gente tiende a desesperarse, a deprimirse, a decaer. Y claro, nosotros también puede pasarnos eso como cristianos, es verdad. Pero tenemos la esperanza, tenemos la fe, que nos puede también fortalecer y nos ayuda a sanar, a curarnos, ¿cierto? Para poder seguir avanzando. Policarpo fue un hombre extraordinario. No solamente él, sino muchos cristianos a lo largo de la historia hicieron lo mismo. Estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo, por mantener su fe. Un último punto para poder ya ir finalizando.
un arma que conquista. Y vamos a seguir con esta alabanza. En el segundo libro de Crónicas nosotros encontramos la historia del rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Para adentrarnos un poco en el contexto, Josafat no estaba muy bien. ¿Por qué? Porque se presentaron los reyes de Moab y Amón y le fueron a hacer guerra a Josafat. Dice el versículo 1 del capítulo 20. Pasada esta cosa se aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas marcharon contra Josafat para atacarlo. Y fueron algunos a dar aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Dice acá el versículo 3 que Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Hizo bien Josafat, porque lo que hizo fue ir a buscar a Dios. Si yo la estoy pasando mal y si tengo miedo frente a algo que está sucediendo en mi vida y estoy desesperado, tengo que acudir a Dios. Y Josafat fue sincero en su oración. Alabó al Señor, le dio las gracias a Dios, invocó su presencia, recordó las cosas que él había hecho, y él termina su oración diciendo lo siguiente: Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Versículo 12. Pues nosotros no tenemos fuerza en que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Te ha pasado a ti que no sabes qué hacer? Que la situación es tan complicada que estás paralizado, no sabes a quién acudir, no sabes cómo solucionarlo, y cuando no sabemos qué hacer, tenemos que volver nuestros ojos a Jehová. En Él está la solución. Josafat nos muestra este ejemplo. Él reconoce: yo no sé qué hacer, no sé cómo librarme de esta situación, pero confío en Dios, y a ti vuelvo mis ojos. ¿Cuál fue la solución para Josafat? Dios respondió a través de un profeta. Y un profeta le dio las indicaciones de las cuales tenían que hacer. ¿Sabes qué? El profeta hablaba la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos alguna dificultad, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Por eso Josafat va a decir lo siguiente. Va a decir: creed en Dios, en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Pero creed en sus profetas y seréis prosperados. A nosotros nos hace bien no solamente estudiar la Biblia, sino también estudiar el espíritu de profecía. ¿Qué dice la hermana White? ¿Saben qué? Allí, a través de su libro, nosotros también podemos encontrar dirección para nuestra vida y aliento. Hay libros muy lindos. Por ejemplo, hay un libro que se llama Las Promesas, el libro de las promesas. Y en esas se encuentran citas que realmente nos pueden ayudar para cualquier ocasión. Hay promesas para los colportores, hay promesas para los pastores, hay promesas para la familia, hay promesas para los padres, hay promesas para los hijos, hay promesas para los trabajadores, hay promesas para todos. Y esas promesas, cuando nosotros las memorizamos, nos ayudan bastante. Entonces, la estrategia para Josafat era sencilla: colocar a los coros a cantar e ir adelante en medio de la guerra. Y los coros tenían que alabar al Señor. Y él confió en la palabra de Dios, confió en el profeta de Dios, ordenó a los coros y los puso, ¿cierto?, a alabar al Señor. Dice el versículo 22 del mismo capítulo 20 de Crónicas. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Así de sencillo. Comenzaron a cantar, como dice acá, alabanzas a Jehová, y Jehová puso emboscadas y comenzaron a matarse el uno al otro. Se confundieron, se enredaron y terminaron matándose entre ellos mismos. Bueno, es interesante lo que nos menciona acá, ¿no? Ganó la batalla simplemente a través de la alabanza. ¿Qué luchas hay en nuestra vida que nosotros quizás podríamos ganar alabando más al Señor? ¿No te parece que si nosotros mantuviéramos una actitud de alabanza al Señor, alabar a Jehová, darle las gracias a Él, tener un estilo de vida que constantemente nos llene de gozo el corazón, regocijándonos siempre? Yo estoy seguro que eso nos ayudaría a vencer muchas batallas, a ganar muchas peleas, a no desanimarnos, a no amargarnos la vida y vivir así amargados, sabiendo, ¿cierto?, que Dios puede solucionar todas las cosas.
sabiendo que cuando colocamos las cosas en sus manos, estamos, ¿cierto?, haciendo lo mejor que podemos hacer. Mantener una actitud de alabanza, mantener una vida de alabanza es todo un desafío cuando las cosas salen mal. Pero es un acto de fe cuando nosotros decidimos hacerlo confiando en el Señor. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo, que Dios te bendiga. Que puedas mantener una actitud de alabanza al Señor constante en tu vida. No hay nada mejor que eso. Voy a exaltarte, Dios, voy a alabarte al Señor, cantar con alegría en medio de todas las dificultades. Va a cambiar nuestra actitud, va a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestras acciones. Dios te bendiga. Mantén una actitud de alabanza cada día. Un abrazo grande.